Bueno, hubo un tiempo en el que decir gran narcotraficante en Paraguay era hablar de Cabeza Branca, era hablar de Jarvis Jiménez Pavão, de Rafat, de Tomás Rojas, hasta que irrumpe el uruguayo Sebastián Marcet Cabrera, que continúa en esta especie de podio de la notoriedad donde pronunciar su nombre es hablar de narcotráfico y es hablar de una historia personal que ya es casi legendaria. Sus apariciones en Dubái, sus fugas, sus reapariciones en Bolivia, la presunción de que está en territorio paraguayo, su última aparición rodeado aparentemente de una banda vinculada al primeiro comando da capital, al PCC, hace de Sebastián Marcet Cabrera un personaje con todos los condimentos de lo que los gringos llamarían un kingpin, un capo del narcotráfico, con un detalle muy interesante: su capacidad de interactuar con medios de comunicación. Lo hizo con medios de su país de origen, con el Uruguay, permitiendo inclusive una exclusiva con una periodista que viajó a algún lugar donde Marcet se oculta, y luego sus incursiones con audios, con videos, haciendo aclaraciones y declaraciones como la que acabamos de escuchar, donde se permite tener expresiones tan fuertes y sometidas quizás a la mirada discrecional de quien quiere leerlo con una u otra intención, cuando dice yo me encargaré de que mínimo destituyan de su cargo a la jueza y al fiscal, les corresponde pagar cárcel. Un personaje dentro de todo frontal y protagónico, uno de cuyos abogados está aquí presente, el también uruguayo doctor Moratorio Linares, y el abogado paraguayo de Yanina García, la pareja del señor Marcet, el profesional Luis Samaniego Correa. Doctor Moratorio, buen día, ¿cómo está usted? Buen día, lo más bien, muchas gracias por la invitación. Le agradezco mucho su presencia. Doctor Samaniego, buen día. Buen día, le agradezco su invitación, como dijo acá el doctor. Bueno, la autoridad y el martillo está en las manos de la doctora Katia González, profesión abogada, con el martillo afilado, con el sello de la política. Doctora. Bueno, doctor Moratorio, ¿cuál es la situación de Sebastián Marcet en estos momentos, procesalmente hablando, jurídicamente hablando y, por qué no, políticamente hablando? ¿Tiene algo que decir Marcet? Bien, como bien lo dijo usted, doctora, este es un caso que tiene tres grandes patas. Tiene la pata jurídica, la pata mediática y la pata política. Es un caso que genera alarma pública, que genera mucha conmoción y por supuesto que tiene esos tres aspectos. La situación de Sebastián Marcet en particular es que está en rebeldía y llegado el momento que lo detengan o que él decida entregarse, comenzará el proceso penal propiamente dicho, donde vamos a ejercer la defensa que legalmente y constitucionalmente le corresponde. Eso es lo que puedo decir al respecto. Hoy está entonces con orden de captura. Sí, exactamente. Procesado en el operativo a ultranza PI. Exactamente, es parte de la imputación del Ministerio Público y Fiscal. ¿Cuáles son las causas que se le imputan a Marcet? Solo para refrescar la memoria de la audiencia. Lo que es en la imputación se le imputan tráfico de estupefacientes, organización criminal y blanqueo de capitales, lavado de dinero. Que paradójicamente, y perdón, sí, fueron los delitos que le quisieron imputar a la señora García Troche, madre de sus hijos. En la demanda extradicional que llega a España cuando la señora García Troche decide entregarse y viaja con su pasaporte uruguayo, la demanda extradicional que llegó a España, yo no sé si para generar confusión o para que no haya ningún tipo de dudas de que tomen otra medida, llegó con esos tres delitos. A la señora García Troche, que es inocente, que nunca cometió un delito en su vida, y que además nosotros, habiendo estudiado en profundidad
toda la carpeta investigativa del Ministerio Público, de toda la operación a ultranza, los 18 capítulos con más de 200, 300 fojas cada uno, en ningún lugar figura ni tráfico ni organización criminal. La imputación a García Troche es de medio párrafo, en una carpeta investigativa de más de, no sé, miles de fojas. Y en ese medio párrafo habla de blanqueo de capitales. Entonces, paradójicamente, le pretendieron imputar los mismos delitos. Ahí se demuestra el derecho penal del enemigo y cómo se confundieron de enemigo. Y buscaban una pena de 22 años para García Troche. Algo que ya ahí empezamos mal y ya ahí empezamos a ver vicios en el proceso y un montón de lagunas, que ahora con gusto vamos a hablar con el colega Samaniego, que tiene este proceso. Y para eso estamos nosotros, los abogados defensores. Doctor Samaniego, dos cosas. La primera, hay muchas situaciones en las cuales un matrimonio o una sociedad de hechos se diluye cuando un hecho fuerte interviene. En el caso de un político, hablemos de Europa, un político descubierto en una situación de corrupción pierde su cargo y pierde su esposa, casi al mismo tiempo. ¿Cómo describiría usted la relación de Yanina García Troche con Sebastián Marcet? Ella no sabía que su marido era narcotraficante, sabía que su marido era narcotraficante, pero estaba encerrada en un círculo de amor, afecto y peligro del cual no podía salir. ¿Por qué no hizo lo que la esposa del político? Yo no puedo seguir al lado de un tipo que se dedica a esto, arriesga mi vida, arriesga la suya, arriesga a mi hijo. Chao, Sebastián, me voy. Bueno, la verdad que yo esa parte desconozco, ¿verdad? Yo simplemente soy el abogado de Yanina acá en el proceso. La relación amorosa que ella tuvo con Sebastián, desconozco, pero lo que vos estás señalando ocurre normalmente. Acá... Pero eso define si sos víctima o cómplice. Claro, por supuesto. Yo particularmente pienso que ella desconocía el trabajo que venía haciendo su marido, como normalmente ocurre en todas las parejas. Difícilmente la señora sepa en qué está trabajando, de dónde viene la plata del marido. Es muy difícil, y más en una relación así de hecho como tenían ellos, que no estaban casados. Por otro lado, Yanina vivía acá vivía en el Uruguay y él andaba creo que por Colombia, o no sé por dónde andaba en un momento dado, ¿verdad? No, desconozco esa parte de la historia. Doctor Moratorio, Si me permite, abogado de un narco famosísimo. De alguna manera yo lo miro y parece que le veo a Fernando Burlando, al que alguna vez le preguntaba, doctor Burlando, ¿por qué sus clientes son todos tipos muy peligrosos? Y él dijo, prefiero trabajar con mafiosos porque los mafiosos tienen códigos y los cumplen. En este caso, disculpe la crudeza de la pregunta, ¿es su primer narco o usted ya cerró el círculo con otro y sabe que se puede vivir para contarlo, por ejemplo? Bien, primero hace ya muchos años que me dedico a esta rama del derecho penal y defiendo una diversidad de delitos, no solo delitos vinculados al tráfico de estupefacientes. Yendo precisamente, y para no escaparle a su pregunta, en definitiva he tenido varios casos, pero en todos lo que tiene que haber y lo que tiene que existir es una confianza plena entre el abogado y su defendido, y la persona a quien defiende, la causa a quien defiende. Esa confianza tiene que existir, esa lealtad, porque nosotros lo asistimos, lo acompañamos, lo asesoramos. Es un derecho constitucionalmente consagrado y en todos los convenios internacionales. Por supuesto. Y bueno, el derecho a la defensa es el derecho a la defensa, el secreto profesional, que implica no solo abogado y cliente, sino abogado y consultante. No interesa si sigue siendo tu cliente o deja de ser tu cliente. El secreto profesional es sagrado y es inviolable y es un pilar fundamental del derecho de defensa. Y por eso muchas veces decimos que nosotros los abogados somos garantes del Estado de Derecho. Sin abogados defensores peligra la democracia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y con respecto a la pregunta que le hacía el colega, yo lo que me pregunto y les pregunto también, ¿cuál es el delito de ser la pareja de?
cuál es el delito que cometió una persona, que tuvieron una relación de toda la vida, se conocen de niños, tienen un vínculo, viven en pareja, tienen 4 hijos, o sea, 3 hijos, porque Sebastián tiene un hijo, el mayor es un hijo chico con otra persona, pero el que vivió con ellos y es un hijo más de ellos, que tienen 3, 5, 7 y 10 años. Estuvo a su lado. Imagínese lo que pudo haber hecho o no haber hecho la pareja. La pareja se dedicó a estar en el hogar, a ser el pilar fundamental de la familia, a criar a sus hijos, y muchos lactantes en el periodo donde supuestamente se le pretende imputar que ella colaboró para el blanqueo de capitales de las actividades del padre de sus hijos, cosa que no es así y tenemos cómo acreditarlo. Se invierte la carga de la prueba. Somos los abogados defensores lo que tenemos que acreditar que ella no lavó, pero bueno, en este proceso estamos. ¿Cuál es la hipótesis que ustedes sostienen como defensa acerca de por qué el procesamiento de la señora ¿Inocencia Yanina? absoluta o está entrampada en alguna apariencia como que aparece en el directorio de alguna empresa que se presume era una fachada para el lavado de dinero? Inocencia absoluta. ¿Por qué? Porque de esa sociedad que se le pretende imputar, que aparece, nunca funcionó. Y tenemos la documentación, que la trajimos por si quieren pasarla, la documentación que así lo acredita. Es una sociedad donde ella firmó la sociedad que iba a comenzar un negocio, pero que nunca funcionó. Nunca tuvo ingresos en Paraguay. Nunca tuvo ingresos ni egresos de dinero. No, el RUC lo tiene bloqueado por falta de funcionamiento y no hay movimiento. O sea, ¿dónde está el delito en sí, concreto? Entonces acá, por abrir una sociedad que nunca funcionó, no se le puede pretender imputar blanqueo de capitales a esta persona. Esto se produjo, esta apertura de esta sociedad se produjo cuando ellos vivieron en el Paraguay y Marcet jugó en el Club Capiatá. Esto se produjo cuando vivieron acá, exactamente. ¿Y el rubro de la sociedad era? En realidad, en la sociedad nunca se llegó a inscribir, no nació la sociedad. Nunca hubo una apertura de una cuenta corriente en ningún banco. No se llegó Pero a fiscalmente formalizar. sí existía, conforme dice el doctor Moratorio. Sí, se hizo la escritura, se empezó a hacer la escritura y cuando fue al Ministerio de Hacienda como para su inscripción, se le pidió el depósito de los 1.000 millones y pico guaraníes y eso no existía. Entonces, como no había la plata, no se llegó a inscribir nunca. Y entonces la sociedad nunca pudo funcionar. Eso es lo que ocurrió. Y que yo recuerdo, doctora Katia, tampoco pasaron por tribunales otras personas como Ayala Couve, por ejemplo, para dar testimonio. Yo bueno, soy un desmemoriado profesional, puede que sea solamente eso, pero porque la otra figura sería, Yanina no figuraba, nosotros poníamos la cara, nosotros firmábamos los papeles, pero ella era el poder detrás de eso. Yo tampoco me consta. Por favor, Pimpollo y Carlos, a buscar datos en ese sentido, pero yo no recuerdo. ¿Qué es lo que como un hecho vinculante. Como defensa hoy, qué es lo que están pidiendo y solicitando con respecto al procesamiento de la señora Yanina? Bueno, en primer lugar, que se aplique la ley. Eso es lo primero que queremos. ¿Qué es que se aplique la ley para usted? Y que se aplique la ley y que no se siga solamente el criterio del Ministerio Público, porque la jueza responde directamente a lo que el Ministerio Público le solicita. Se está apartando prácticamente no hay garantías, no hay legalidad dentro del proceso, no hay una proporcionalidad en las cosas. Acá Yanina, hay que ser bien claro, Yanina es un chivo expiatorio y lo que se busca es, el trofeo es casarle a Marcet y se lo tiene como rehén a Yanina. Eso es lo que está ocurriendo en realidad. ¿Hay animosidad de la jueza Montanía contra su cliente? No solo hay animosidad, sino hay arbitrariedad y hay una violación flagrante al debido proceso. Lo que nosotros pretendemos es que no se criminalice por el vínculo, que no se ejerza el derecho penal del enemigo, que hablaba Gunther Jacobs, que habla de derecho penal de autor y no de acto. Te juzgo por quién sos o por ser la pareja de y no por lo que hiciste.
Eso es lo que nosotros primero y principal pretendemos. Entonces, ¿Quieren prisión domiciliaria para Yanina? Ya la pedimos, porque hay errores procesales, no se respetan, como lo decía el doctor Samaniego, no se respetan los plazos procesales. Yo no los quiero aburrir con aspectos técnicos y de acá de Paraguay, que mi colega, por supuesto, va a saber explicar muchísimo mejor que yo, pero no se respetan los plazos. Primero, se piden prórrogas infundadas, porque para hacer supuestos análisis de documentaciones, no es para hacer una pericia o algo que sea importante. Entonces se pide una prórroga de 6 meses, habida cuenta de que ya estuvo 10 meses en prisión preventiva en Madrid y ya lleva 7 meses acá, 6 meses acá en Paraguay. Se pide 6 meses más, una causa que tiene 4 años ya, una causa donde ¿qué hecho nuevo va a existir de la operación a ultranza? ¿Qué es lo que puede llegar a entorpecer de la investigación la señora García Troche? ¿Cuál es el peligro de fuga para una persona que decide entregarse voluntariamente, como lo hizo ella, y que además renuncia a la protección internacional, al asilo político que podía seguir en Madrid? O sea, ella ha demostrado... ¿Había una posibilidad de asilo político? Claro, sí, nos lo habían otorgado. Ella renunció al asilo político y tenemos la documentación. Renunció al asilo político para venir a hacerse cargo y a enfrentarse a la justicia porque se sabe inocente. Y porque nosotros, los abogados, viendo la evidencia con la que cuenta la Fiscalía, sabemos que acá no hay posibilidad, no hay un juicio. O sea, tenemos absolutamente todo para controvertir. Todo para controvertir. Doctor Moratorio, el perfeccionar esa idea expuesta por el doctor Samaniego de que Yanina García Troche es rehén de la causa Marcet, el perfeccionamiento sería decirle a Marcet: la situación de tu mujer puede mejorar si es que vos concedes esto. Y el mensajero sería moratorio, ¿o quién más? No. En este momento esa solución es inviable pura y exclusivamente por cómo están ocurriendo los hechos, cómo está transcurriendo el proceso penal acá en Paraguay. Antes de que la señora García Troche se entregue voluntariamente, tuvo una reunión personal con el fiscal general de Paraguay. ¿Usted? Sí, en donde se puso arriba de la mesa la posibilidad de una entrega pacífica del señor Marcet. Con Emiliano Rolón, para dejar un poco con el constancia, ¿usted se reunió con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, cuándo? Hace 2 años. Hace 2 años. Sí. Y le planteó la posibilidad de que Marcet se iba a entregar. Exactamente. Estaba arriba de la mesa la posibilidad de una entrega pacífica del señor Marcet, siempre y cuando se le respeten las garantías judiciales, porque está claro que Paraguay firmó el Pacto de San José de Costa Rica. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos? Claro, que habla del respeto de las garantías judiciales. Hablando de la teoría del rehén, así como hoy decimos, es probable en un ejercicio hipotético que Yanina García Troche sea rehén del caso Marcet, Marcet sería rehén del caso Cartes y otros poderosos de Paraguay. Entonces entraría en otro juego también. Bueno, nosotros tenemos que regirnos específicamente a la defensa de Marcet, de otras personas. Claro, cuando usted habla de las garantías, por supuesto, una garantía es no me contamines el crimen organizado con los crímenes políticos estando ahí tan por cerca supuesto, de una cosa no solo de otra. no me contamines el proceso, respetame los plazos, déjame elegir el abogado de mi confianza, que se llegue el juicio con la mayor brevedad posible, porque ¿para qué vamos a seguir estirando y estirando de prisiones preventivas infundadas? Porque ¿cuáles son los riesgos? Para mantener una prisión preventiva, que es la medida cautelar más gravosa, la privativa de libertad, hay que acreditar que hay riesgos procesales que están en juego. El peligro de fuga, el entorpecimiento de la investigación, si hay riesgo para la sociedad o para un tercero. Bueno, en este caso de Yanina. Pero volviendo a la reunión con el fiscal general. ¿Qué le dijo el fiscal general del Estado a usted? En esa reunión, primero pedimos que se respeten las garantías del debido proceso. Y segundo, solicitamos, luego de hacer un estudio serio, profesional y profundo de toda la carpeta investigativa, que la familia del señor Marcet,
que hay varias imputaciones y que son irrisorias, infundadas y que no tienen razón de ser más que presionar y extorsionar para lograr llegar a él, que eso quede por fuera. Porque nosotros le dijimos, señor fiscal general, si hay una posibilidad que el señor Marcet se entregue, bueno, esta imputación que le pretenden hacer a la madre de sus hijos es irrisoria, es infundada y no tienen absolutamente nada. ¿Van a seguir adelante con esto? ¿O lo van a dejar afuera? Con el hermano lo mismo, con la hermana lo mismo, con el cuñado lo mismo. O sea, no tienen nada de evidencia porque tuvimos acceso a la carpeta de investigación. Entonces, se van a respetar las garantías del debido proceso, vamos a jugar limpio, él se somete a la justicia. Y eso lamentablemente no se dio. Entonces, no solo no se dio, sino que meses después, ella decide, García Troche decide separarse de Marcet, aunque tienen con la mejor relación por los hijos que tienen en común, separarse y entregarse y someterse a la justicia. Cuando analizamos la situación, nosotros, como sus asesores, no le recomendamos Paraguay. Y porque, primero, en la reunión no habíamos tenido respuesta que lo que nosotros esperábamos, que no estábamos pidiendo otra cosa que se respete el debido proceso y que no se le busque imputar a personas cercanas a él o familia de él, pero era con como ninguna evidencia. ¿Una propuesta de una negociación caballerosa o era un punto de una agenda con el que usted tenía que cumplir? Porque no se aparte de este hecho que a mí me duele decirlo. En Paraguay la justicia es una mercancía. Nadie le puede garantizar el 10/10 todo lo que usted pida. No. Por supuesto que fue un diálogo entre dos profesionales, respetuoso, un diálogo cordial y donde hubo intercambio eso fue una conversación, vuelvo a repetir, sumamente respetuosa y donde no es que yo concurría a la reunión con una lista inquebrantable de pedidos, no. Yo quería saber cuál era el panorama para que eventualmente pueden dejar tranquilos y en libertad a la familia que no cometió ningún delito, porque si había alguna evidencia, yo acá no le fui a pedir, déjame a esta persona afuera y esta evidencia guardátela, no, de ninguna manera. Yo fui a decir, acá no hay nada. ¿Vas a seguir para adelante con esto, con el único fin de presionar, o vamos a lo realmente importante y vamos a la posibilidad de que se inicie el proceso penal contra esta persona? ¿Y la respuesta fue? Y que en este momento era inviable, que vengan todos, quedaban todos en prisión preventiva, comenzaba el proceso y después se verá. Y de esa manera no. Entonces, le recomendamos que en España, el tratado entre Paraguay y España habilita, tiene un artículo que no está en muchos tratados bilaterales, que habilita al Estado requerido a ingresar al fondo del asunto a estudiar el caso. Nosotros pensábamos que se podía dar que España ingrese al fondo del asunto y que se la pueda jugar en España. Lamentablemente, lo político y la cooperación internacional pesó más que lo jurídico, porque era un caso claramente para que analicen el fondo del asunto en España y que se la pueda juzgar y que inicie un juicio oral y público allá. Lamentablemente eso no se dio y ella decidió renunciar al asilo y se dio la extradición para acá. ¿Qué pasó cuando vino a Paraguay? En 3 horas se hizo una audiencia en el aeropuerto, yo presencié. Ella tuvo que decir cuando llegó, mi abogado es el doctor Moratorio, yo hasta que no venga el doctor Moratorio, le querían imponer un defensor público que en 3 horas estudie la carpeta de 1000 fojas y 18 capítulos, que la estudie, y ahí solo le levantaron la rebeldía recién ahí, cuando ya estaba privada de libertad. Ella se entregó y estaba detenida en España, privada de libertad, por una orden de Paraguay. Por lo tanto, Paraguay tenía claramente dónde estaba, en qué cárcel. La rebeldía se tendría que haber levantado. No se levantó. Llegó acá. No le dejaron elegir el abogado de su confianza. Nosotros tuvimos que venir al aeropuerto y ahí pudimos designarnos en el caso. Se designaron los colegas paraguayos, por supuesto. Se le levantó la rebeldía, se le reanudaron los plazos procesales ahí y se le hizo la indagatoria y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por 6 meses. ¿Con quiénes viven sus hijos? ¿Ellos están acá en Paraguay y la jueza le permite visita? Sí, están acá, viven con familiares de ella y por suerte la ven, por suerte en la visita la pueden ver. Penúltima aparición última aparición de Marcet, aparece como una especie de bandido rural
rodeado de aparentemente de miembros del PCC, actitud amenazante, armas largas, hablando contra el Coya. Y la última son los sucesos que afectan a Yanina García Troche. Las noticias que recibimos: hubo un episodio dentro del penal de Viñascue, aparentemente convulsionó, cayó al suelo, tuvo lesiones en la cabeza, la llevaban al hospital militar, la internaron en terapia intensiva. Yo supongo que dentro de su campo de responsabilidades, doctor Samaniego Correa habrá debido inspeccionar físicamente a su cliente y obtener un diagnóstico. ¿Hay evidencias de afectaciones físicas de su cliente como consecuencia de esta situación? Si vos le mirás así a Yanina, te va a dar cuenta que está deteriorada. Nosotros tenemos imágenes. ¿Nos autorizan a pasar? ¿Hay imágenes? Sí, hay imágenes. Bueno, a ver. Son imágenes de su cliente. ¿Puede describir? Primero y principal, esto no es de ahora. Esto, yo principalmente estoy acá por el deterioro físico. Primero hay un estado de salud mental que no se ataca, que no se lo asiste. Y luego lo importante y lo grave, el deterioro de la salud. Está en juego su integridad física. Esto no es de ahora. Hace 3 meses nosotros estamos solicitando que la vea un neurólogo, porque había comenzado con convulsiones, le aparecen en su cuerpo, y tenemos las fotos que así lo acreditan, un montón de moretones, tiene la presión por el piso, y bueno, se ha desmayado en más de una oportunidad, y así fue lo que pasó la semana pasada, que la llevaron inconsciente luego de varias solicitudes de que la lleven a un hospital que tenga los equipos correspondientes, que se le haga una tomografía, que se le haga una resonancia, que haya un diagnóstico y que se la vea por un especialista. Durante los últimos 3 meses nos fueron rechazando, por diferentes motivos. Por motivos de seguridad, porque no le creen. Le ponen un médico general en la cárcel de Viñascue, que ni siquiera es neurólogo. Le dicen que va a ir un neurólogo y es un residente que no terminó la especialidad. Y la situación se fue agravando y se sigue agravando. Hasta que con convulsiones y desmayada decidieron, porque no le quedó más alternativa, el director decidió trasladarla al hospital militar. En el hospital militar no están todos los equipos necesarios para obtener un diagnóstico como corresponde hacerse. No es mi expertise ni soy idóneo en el asunto, pero nosotros, por supuesto, que consultamos con un neurólogo. Hay un neurólogo de confianza de la familia que estamos intentando que la vea y no nos lo permiten. En el hospital militar no se hizo una resonancia, se hizo una tomografía, no se hizo una tomografía de contraste. Nosotros no tenemos los resultados del estudio, de los estudios para saber el diagnóstico y tomar medidas. Entonces lo que está pasando es una violación de todos los derechos de una manera descomunal. Y es una violación de derechos humanos. Y los que violan los derechos humanos son los estados. Acá no estoy atacando a la jueza o al fiscal que están cumpliendo un rol y que no estoy de acuerdo con las decisiones que toman, pero esto es responsabilidad del Estado, esto es responsabilidad de Paraguay, porque está bajo su dirección, las personas privadas de libertad están bajo su dirección. Entonces es gravísima la situación, no tiene la atención que debe tener. La sancionaron y lo más paradójico de eso es que la sanción vino de parte de la jueza, la doctora Rosarito Montanía. Cuando en Uruguay, en España, en Dubái, en todas partes del mundo, las sanciones son sanciones administrativas del centro penitenciario. Acá entiendo, y hablando con los colegas, hay un Ministerio de Justicia. En este caso es una cárcel militar, el Ministerio de Defensa. Debería ser quien imponga una sanción si hay un mal comportamiento o se rompe una cámara con algún palo por discutir con alguna persona de la cárcel porque no le dan atención médica. La sanciona por 5 días hábiles la jueza, haciendo claramente abuso de poder, abuso de funciones. Y en esos 5 días, en la providencia del decreto dice que le quedan prohibidas las visitas de los familiares. Cuando fueron los abogados, no dejaron entrar a los abogados, y los abogados no son parte de la visita. La visita son los familiares y los amigos. Los abogados es un derecho que tiene todo imputado a recibir a su abogado, y tienen la posibilidad de ir de lunes a viernes a dialogar con su defendida.
no le permitieron hacer la llamada, cuando eso en la Providencia no dice nada. No le permitieron hacer la llamada a sus familiares. Luego de haber estado internada en terapia intensiva, no pudo llamar a la familia para contarles cómo estaba, cómo se sentía. O sea, no solo la jueza le impone una sanción, ejerciendo abuso de poder, la sanción abarca a los familiares, a los abogados y a las llamadas, cuando el decreto no dice, solo dice prohibición de visita 5 días. Entonces estamos viviendo una situación dramática que nosotros, todo el equipo de abogados que estamos en este caso, vamos a hacer lo imposible dentro de la ley, acá en Paraguay o en los organismos internacionales que correspondan, y eventualmente se sancionará al Estado paraguayo por cómo se está llevando adelante desde que empezó este proceso, la violación de sus derechos. Desde que empezó con una demanda extradicional falsa, errónea, que buscó confundir. Acá que se extienden las prórrogas de prisión preventiva de manera infundada. No entiendo por qué no inicia el juicio. ¿Qué más se está buscando? Nosotros queremos que se inicie el juicio. O por lo menos reunirnos con el fiscal para ver la posibilidad de si hacemos o no, porque nos están apretando contra la pared, es un proceso abreviado, como ha pasado con otras parejas en la operación Ultranza. Doctor Moratorio, doctor Samaniego y doctora Katia, me siento indefenso acá frente a tanto abogado. ¿De verdad? ¿Cuáles son sus intenciones? Bueno, amigos, vamos a ir a una pausa y a la vuelta, estos distinguidos profesionales del foro, sobre todo el doctor Samaniego Correa, sobre todo la abogada y docente González Villanueva, que ejercen ante los estrados tribunalicios paraguayos cotidianamente, les voy a pedir una evaluación de que creo que vamos camino a eso. Si en vista de este status quo que está con muchos detalles muy llamativos de malos manejos y de animosidades, si se dan los presupuestos, y les pido la respuesta vuelta a la pausa, si se dan los presupuestos para que, estando por fuera, en una capa exterior, la cuestión narcotráfico, se dan los presupuestos para que Yanina García Troche sea eventualmente beneficiaria de un régimen de prisión domiciliaria. A vuelta de la pausa. La hora de los contras, la hora de los contras, con Katia y con Quique, en las 7:89 ya se ve. La hora de los contras, la hora de los contras, con Quique y con Katia, en las 7:89 ya se ve. De la mañana, 9 minutos, 21 grados la temperatura del momento. Estamos en esta transmisión simultánea de Mega TV y la legendaria Radio 1 de Marzo AM 780 en compañía del doctor Santiago Moratorio, abogado de Sebastián Marcet, narcotraficante prófugo, y del doctor Luis Samaniego Correa, que representa, abogado paraguayo, que representa a Yanina García Troche, quien fuera pareja de Sebastián Marcet y un día nos sorprendió diciendo: yo no soy la esposa, yo no soy la socia, yo soy la madre de los hijos de Marcet. Marcó la cancha en ese momento. ¿Decisión sentimental o decisión de estrategia procesal, doctor Samaniego? No, la verdad que yo la parte sentimental de ella desconozco, simplemente sé que era pareja de Sebastián Marcet, ¿verdad? Ella no tiene contacto con Sebastián hace aproximadamente ya más de 2 años. No sé cuál sería la relación actualmente, ¿verdad? Lo único que sé es que ella está retenida como rehén de la justicia en el penal de Viñascué. Ahí se la tiene prisionera con el objeto de que se presenta acá a Marcet. Porque en realidad no existen las condiciones como para que ella esté sufriendo una prisión preventiva. No se dan los presupuestos del artículo 242 del Código Procesal Penal. Simplemente acá se está violentando el debido proceso. A ver, pregunta para los 3 o para los 2 abogados paraguayos. Y la falta, digamos, una pareja que lleva todo un proceso de vida, tienen 4 hijos en
en común y todos los detalles que conocemos, por dejar de vincularse continuamente durante 2 años, ¿eso disuelve el nexo, doctora Katia? No, en realidad no, pero Helio, acá hay una confesión pública. ¿Y cuál es el punto que ustedes quieren hoy señalar? Te quiero preguntar, doctor, y además de eso, en este momento la justicia paraguaya fracasó. Doctora Katia, te fuiste a otro lado. Sí, me fui a otro lado porque... Sí, yo el año pasado me fui a China, estuve 3 meses. Digamos que me quedé 2 años. Cuando yo volví, mi señora dejó de ser mi señora. No, pero si no estabas casado, no necesariamente esa es la lógica que se aplica, ¿verdad? Acá es la persona la que tiene que responder, ¿verdad? Una relación de hecho o concubinato, que era la relación de esta pareja, se disuelve por 2 motivos: de mutuo acuerdo o por fallecimiento de una de ellas. Eso dice la ley. Acá, evidentemente, la separación que ocurrió, forzada, podemos considerar que hubo la separación de la pareja, en realidad. Ya de común acuerdo. Claro, ¿a dónde yo quiero llegar? Y perdón si es un distractor del tema principal que tenemos que discutir, que si el nexo no se diluye, esta relación de hecho de muchos años, 4 hijos de por medio, genera derechos como mínimo económicos para Yanina García Troche. ¿Derechos económicos que devienen de qué? De las actividades ilícitas de Marcet. Entonces ahí medio que el caldo se pone espeso. Bueno, para generar esos derechos de acuerdo a la ley, a partir de los 4 años, ahí nace la convivencia, nace la comunidad de bienes en una pareja así de hecho o de concubinato, a partir de los 4 años. Acá lo que el fiscal está acusando a ella es de lavado de dinero y por haberse beneficiado supuestamente de la ganancia ilícita de Marcet. Eso es lo que el fiscal quiere probar y no tiene elementos para probar eso. Bueno, vamos a suponer acá que en el caso de un político cualquiera que es destituido de su cargo por corrupción, ¿por qué no le procesan entonces a la señora? Porque también se tuvo que haber beneficiado del hecho criminal de la corrupción, ¿verdad? Correcto. Porque eso es lavado de dinero, aprovecharte del dinero proveniente de un ilícito. Sin embargo, eso no ocurre. Ni la señora de Pablo Escobar fue procesada por un tema como esto. Victoria Henao. Ni la señora que fue ahora liberada también en los Estados Unidos, la señora ¿Del Chapo? Del Chapo. Doctor Moratorio, la situación aparentemente es así. La señora García Troche está recluida en un penal militar. Siendo civil, bajo una condición médica que probablemente escapa a la generalidad del cuadro diagnóstico de cualquier detenido corriente y que podría en un extremo llegar a tener riesgo de vida para la señora García Troche debido a que, primero, en este país los problemas de salud mental son fantasmas inacibles. Nadie dice hay que llamar urgente al psiquiatra o al psicólogo cuando una persona tiene un comportamiento un tanto extraño. En fin, que de la suma de las cosas que han sucedido, convulsiones, daños físicos, hematomas, cortaduras en el cuero cabelludo, la obligación urgente de llevarla a un hospital, ingresarla a terapia intensiva, parecen configurar un caso de delicadeza de salud que probablemente excede la capacidad de administración de un recinto penitenciario militar. ¿Le podrían a esa señora pasar cosas que estén fuera del control o la capacidad de respuesta de quienes tienen a su cargo el cuidado de esta señora? Completamente. Por eso, y como bien usted decía, es urgente, imperioso que se tomen medidas. Y como las respuestas por parte de la jueza son no solo no tomar medidas, sino que esperar hasta último momento y que sea el director del centro penitenciario, cuando ya la situación es insostenible y está desmayada y está convulsionando, que la llevan de urgencia, esperó al límite, porque nosotros tenemos varios escritos presentados, solicitando que la vea un neurólogo, que está con convulsiones, y no, todo rechazado. La jueza no solo esperó hasta último momento,
poniendo en riesgo la vida de la señora García Troche, sino que después la sancionó. Y ahora está sancionada. A ver, si entramos de vuelta en la teoría del rehén, hacerle sufrir al rehén para que el prófugo se presente. Es eso, es criminalizar por el vínculo. Es el derecho penal del enemigo y es presionar y extorsionar. Por eso, ahora, además de todo lo que nosotros estamos solicitando, nosotros también entendemos que no se respetan los plazos. Nosotros ahora, los abogados, los colegas paraguayos, presentaron una ficta, que es lo que se llama. ¿Por qué? Porque nosotros hace mucho tiempo presentamos el incidente de cambio de calificación y el cambio de medida cautelar. Ese incidente vino luego con una providencia de la jueza que le dio traslado al Ministerio Público y Fiscal. El Ministerio Público y Fiscal contesta en tiempo y forma. Y luego de que contesta en tiempo y forma, queda en la nada. No hay resolución por parte de la jueza. ¿Ese cambio de calificación cómo se daría? ¿De lavado a qué? ¿Querés explicarlo? La verdad que el tema de... ella estaba acusado al comienzo, como dijo acá el doctor, por lavado de dinero, narcotráfico. Y organización criminal. Organización criminal, no había otro. ¿Asociación ilícita? Asociación ilícita. Que no permite la prisión domiciliaria ni ninguna medida alternativa No, por la claro, gravedad por la del gravedad marco del penal. marco penal, exactamente. Ustedes solicitan un cambio de calificación ¿a qué? Pero al artículo 196, que en este momento es el artículo 196, no me acuerdo el nombre exacto, pero es otro tipo de delito, que no es lavado, que tiene una pena superior, que es lo que se estaba buscando ahora. Por lo tanto, y eso es en la demanda tradicional, 22 años, más delito. Una vez que llega a Paraguay, solo quedó lavado de activos. Y aparte nosotros estamos diciendo que se la está jugando por una ley que está derogada. Pero en definitiva, al cambio de medida cautelar, y acá no quiero aburrirlo con aspectos técnicos, y perdón que voy a ver, pero hay que conjugar lo que establece el artículo 133 del Código de Proceso Penal paraguayo, ¿sí?, donde establece plazos para resolver. El juez o tribunal dictará las disposiciones de mero trámite inmediatamente. Los requerimientos provenientes de las partes los resolverá dentro de los 3 días de su proposición. Los incidentes serán resueltos dentro de los 3 días, siempre que la ley no disponga de otro plazo. Entonces, nosotros presentamos el escrito el 15 de septiembre. El 18, vino la providencia de la jueza, le dio traslado para el plazo, y el 18 contestó el fiscal. Y luego que contestó el fiscal, no hay resolución. No resolvió. Si eso lo conjugás con el artículo 9 del mismo cuerpo normativo, que dice igualdad de oportunidades procesales, se garantiza a las partes el pleno e irrestricto ejercicio de las facultades y derechos previstos en la Constitución, en el derecho internacional vigente y en este Código. Los jueces preservarán este principio debiendo allanar todos los obstáculos que impidan su vigencia o la debiliten. En Uruguay se cumplen los plazos. Por supuesto que se cumplen los plazos. Esos plazos perentorios. Y además, ¿qué establece el 141? La demora en las medidas cautelares de las personales. Hay una resolución ficta y tiene que ordenará la libertad. Sí. Dice, cuando se haya planteado la revisión de una medida cautelar privativa de libertad o se haya apelado la resolución que deniega la libertad, el juez o el tribunal que no resuelva dentro de los plazos establecidos en este código, el imputado podrá urgir, no deberá, podrá urgir pronto despacho, y si dentro de las 24 horas no obtiene resolución, se entenderá que se ha concedido la libertad. En este caso, el juez o tribunal que se le asigne en el orden de turno ordenará la libertad. Acá el juez lo volvió a analizar al que siguió de turno. Acá no establece que analizará de vuelta. Entonces nosotros estamos diciendo que nosotros pedimos un cambio de la medida cautelar a un arresto domiciliario, con tobillera, con guardia a las 24 horas, con ir a firmar a la seccional policía, con lo que sea, pero arresto domiciliario, que pueda una madre de 4 niños chicos pueda estar en su hogar con sus hijos. Y no pasaron 3 días, pasaron 72 días sin respuesta. Por lo tanto, Pero, doctor, ¿eso no contradice un poco el hecho de que hoy la situación es el estado grave de salud? Un estado grave de salud no se soluciona en la casa, se soluciona en un centro hospitalario.
No, lo que pasa es que esto se planteó en septiembre. Ah, ok. Pero es un hecho además, previo. además, estimado, si ella está en la casa, tiene posibilidad de que concurra un médico especialista, un neurólogo, tiene posibilidad de pedir autorizaciones e ir a hacerse a un hospital, no el hospital militar que no tiene para hacerse resonancia, ir a un hospital donde tenga todos los equipos para hacerse todos los estudios, que esté cuidada, aislada en un centro penitenciario militar, donde no la ve un médico especialista y donde tiene que desmayarse y convulsionar y golpearse la cabeza y quedar con falta de conocimiento para que así la trasladen, va a estar mucho más grave y va a correr mucho más peligro su vida. Entonces, ahora me parece que con más razón tienen que analizar. Primero, porque lo dice la norma, no lo decimos nosotros. Ahora lo está analizando la Cámara esto, bueno, nosotros apelamos, por supuesto. Y salvo que la Cámara cuenten con otro código de proceso penal que yo desconozco, tendrían, y si respetan el principio de legalidad, tendrían que decretar la libertad de García Troche. Lo tendrían que hacer. Y más aún por su estado de salud. De salud, muy grave. Queda clara la posición, pero yo quisiera remontarme a esa audiencia que usted tuvo con el fiscal general del Estado de Paraguay, Emiliano Rolón. Nosotros acá, desde este espacio, somos muy críticos al funcionamiento de la justicia en el Paraguay. ¿Usted cree que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, si negociaba correctamente en estos momentos, podía tener a Marcet procesado acá en el Paraguay? Sí. Si se respetaban los convenios internacionales firmados por Paraguay, si se respetaban la propia Constitución y el Código Penal y el Código Procesal Penal de Paraguay, si no se buscaban imputar personas solo por el vínculo familiar con el señor Marcet, sin evidencia ninguna, entiendo, esto es hacer futurología porque no pasó, futurología no, es una hipótesis, entiendo que podía haberse dado perfectamente esa hipótesis que dice usted, doctora. Bueno, doctora Katia González, le pido que funcione como abogada y también como política. Cuando se toma un caso judicial y se lo distorsiona para que opere a favor de otro caso judicial, si lo pensamos desde la política, ¿qué está pasando? Encubrimiento. Podría darse. Usted sabe, doctor, que está mucha gente vinculada, mucha gente de la política vinculada al operativo Ultranza BI. Tengo conocimiento. ¿Y qué dice su cliente al respecto? No tengo comentarios al respecto. Como así no tengo, lamentablemente, comentarios por los videos que se puede haber viralizado o las cartas, porque no estamos acá para ser ni asesores de imagen ni comentaristas de algunas publicaciones que pueda llegar a dar, sino que somos un grupo de abogados que defendemos mucho y dignificamos mucho la profesión, entendemos el valor que tiene el derecho de defensa, somos serios, responsables y profesionales y nos regimos estrictamente a los procesos judiciales en Paraguay, en Bolivia, en Uruguay o en cualquier parte del mundo donde estén involucrados clientes nuestros. ¿Cómo ve usted la fractura del proceso? El operativo Ultranza es un operativo grande donde ya hay procesados que están en etapa de audiencia preliminar, de juicio oral y público. ¿Cómo ve eso en relación con Yanina? Yo lo veo de una manera que me preocupa mucho. Por supuesto que nos ocupamos, pero entiendo que la operación a ultranza, la más grande en la historia de Paraguay, es mucha espuma. No encontraron un gramo de droga en toda la operación a ultranza. Hay muchos indicios. No han habido condenas, grandes condenas con penas elevadas en la operación a ultranza. No se respetan los plazos procesales, no han habido juicios donde puedas analizar bien qué fue lo que sucedió en el juicio. Sí que hubo condenas chicas, procesos abreviados, de parejas, de personas vinculadas, que estuvieron 1 año y medio en prisión preventiva y presionándolo les hacen firmar un abreviado de 3 años, de 2 años y medio, de 5 años.
Veo condenas chicas. Pero también está el caso del diputado Osorio. Diputado Osorio grabado en una sesión de la Cámara de Diputados hablando con su socio narco y la voz de fondo que se escucha es la voz de la entonces diputada Katia González. Diputado. Por eso se pudo detectar dónde se produjo la conversación. No tenía conocimiento. Osorio. No estoy minimizando, ¿sí? Entiendo que lo que hay en términos jurídicos, en sentencias definitivas, es muy poco. Los juicios orales y públicos a la operación más grande de la historia del Paraguay, con el tiempo que lleva transcurrido, es muy poco y deja mucho que desear. Y fundamentalmente entiendo que hay un aspecto que no lo hablamos, pero que creo que entiendo que quedó claro, que el principio de inocencia acá no existe. Toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario por un juez natural competente mediante una sentencia de condena y en la cual en el proceso se le hayan garantizado todas las garantías del debido proceso y de defensa. Doctor Samaniego, en nuestra penúltima conversación, usted en algún momento al describir el cuadro de salud de la señora Yanina García dijo epilepsia. ¿Esa es una cuestión diagnosticada? Sí, efectivamente. ¿Es una licencia que se tomó para describir una persona en un estado convulso? Eso yo describí de acuerdo a lo que el sentido común me enseña. ¿Verdad? Una persona que sufre un ataque de epilepsia normalmente se cae, empieza a temblar y parece ser que se va a tragar la lengua. Así fue que el doctor Garcete, que estaba en ese momento, otro compañero nuestro, se avivó, diría yo, metió la mano dentro de su boca para sacarle la lengua para que no se trague. Por eso te dije yo, es un ataque de epilepsia. Correcto. Doctor Samaniego, usted dice que la señora García Troche estaba conversando con uno de los abogados en ese momento. En ese momento estaba con el doctor Garcete y otras personas ahí del penal de Viñas Cuevas, ¿verdad? ¿Y hubo alguna situación que la exasperó emotivamente o simplemente experimentó la convulsión en medio de una conversación, digamos, normal? ¿O había alguna tensión en el aire? Yo creo que experimentó así ese ataque prácticamente de la nada. Que no había nada que le podía estar molestando en ese momento. Porque por lo menos eso me comentó el abogado, ¿verdad? Yo luego, no sé si le dije a usted o le dije a la doctora Katia, cuando un interno ingresa a la cárcel se le hace un examen médico. Claro que se le hizo a ella también. Y en esa situación uno declara si eventualmente uno tiene una enfermedad de base. Y si la señora no dijo tengo epilepsia... En realidad ella... Y después dije, si los periodistas no somos maliciosos y desconfiados, tenemos que dedicarnos a vender hamburguesas. Entonces, no, una persona tiene epilepsia y lo sabe. Claro. Pero luego hablando, me dijeron no. Una persona me dijo, yo hasta que tuve 30 años y pico y... murió mi padre y tuvimos muchos problemas, ahí tuve mi primer episodio de epilepsia y un epiléptico puede vivir y morir sin experimentar una convulsión teniendo un problema de ese tipo. Así que sí es posible que hoy haya un diagnóstico consistente con epilepsia por parte de la señora García Troche, cuando sea debidamente inspeccionada. Hasta hoy día no fue inspeccionada por médicos particulares. Acá los únicos resultados que se tienen fueron los que estuvimos... dando acá al doctor Moratorio, ¿verdad? Que allá conversó y miró los resultados del hospital militar. ¿Y la señora está teniendo días normales? ¿Está sedada? ¿Cómo está? ¿Cómo es su día a día después de volver a la cárcel? Bueno, después de volver a la cárcel, el que tuvo acceso con la señora Yanina es el doctor Moratorio. Él te puede conversar sobre eso. La situación, no me permitieron ingresar, ¿no? ¿No? No. ¿El motivo? ¿No está acreditado? ¿Cuál fue? Bueno, eso también. Primero, yo no pude verla en la cárcel desde que está en Paraguay en ningún momento. Aspecto que solo me pasó en Paraguay. Okay. Yo pude ver a mis clientes en Dubái, en España, en Bolivia. Si, primero, la persona privada de libertad autoriza y que es su abogado de confianza. Así es. Además, vengo con mi matrícula de abogado. Sí. Vengo además con una certificación del Colegio de Abogados del Uruguay y con la certificación de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, que yo soy abogado activo y que no tengo ninguna prohibición.
que claramente no voy a poder firmar en el expediente o algo. Los abogados no tenemos la limitación del territorio para ejercer en muchos casos. Entonces, eso yo pude ingresar a la cárcel de Madrid infinidad de veces. Acá no me lo permitió la jueza. Pero aparte no solo eso, sino que no fui solo, fui con otro colega de nuestro equipo y al colega no lo dejaron ingresar por la sanción. Y cuando leemos el decreto le decimos, pero las sanciones no se prohíben las visitas. Y esto es una visita. ¿Cómo hacer una visita? Esto es el abogado. El abogado no es parte de la visita. Entonces no pudimos, pero sí pudimos dialogar con ella en la etapa previa, cuando la dejaron recién hacer la llamada y que nos comentó todo. Y la situación sigue siendo mal, sigue con un estado... Ella está muy preocupada por lo que le está pasando, sigue con temas de presión, no le han vuelto las convulsiones, pero siguen con los hematomas. Y bueno, la tiene muy preocupada no poder comunicarse con la familia y el estado de salud mental y la depresión que todo esto acarrea, ¿no? Todo esto conlleva. Bueno, muchísimas gracias a los doctores Moratorio y Samaniego por esta visita. Un narcotraficante es un narcotraficante. No hay narcotraficante bueno. La cocaína destruye vidas, destruye familias, corrompe gobiernos, genera violencia. El señor Marcet alguna vez tendrá que enfrentar sus causas ante la justicia y pagar el precio de la elección de vida que hizo. Eso es una cosa. Pero tomar el caso de la madre de sus hijos, hacerla sufrir para eventualmente forzar algún error o alguna exposición de Marcet, ya es un caso de derechos humanos. Es la manipulación de un caso en la justicia para mover otro caso en la justicia. Así que como le dije, doctor Moratorio, lamentablemente en Paraguay la justicia es una mercancía y es un juguete del poder político, y en los círculos externos del caso del señor Marcet hay personas muy importantes en la política que están posiblemente implicadas, como el caso de quien hoy se dice el hombre más importante en la política paraguaya, que es Horacio Cartes. Así que todas estas cosas raras que pasan alrededor probablemente tienen su lógica desde ese punto. Muchísimas gracias. ¿Hay algún mensaje que Sebastián Marcet quiera dejar al Paraguay, a la justicia, que usted haya hablado en las últimas 24 horas? No, lamentablemente no soy mensajero. Pero usted como su abogado tiene... No, entiendo que bueno, él decidirá si en algún momento sale a decir algo. Pero bueno, el mensaje que nosotros queremos dar como los abogados de García Troche es que se tomen medidas, que se respete sus derechos humanos, que no se vulnere tanto sus derechos y que ahí está en juego su integridad física. No es un tema neurológico con posible daño cerebral. Quedó completamente comprobado que esto no es ninguna estrategia para salir de la cárcel o para escaparse, para nada. Una persona que, repito, inocente, que se entregó, que renunció al asilo, que se tomen medidas y que no se trate a la ligera un tema tan importante como la salud. Muchísimas gracias. Santiago Moratorio Linares, abogado de Sebastián Marcet y Yanina García, y el doctor Luis Samaniego Correa, abogado de Yanina García Troche. Hacemos una pausa.